Buenas tardes, compañeros. Una nueva sesión de Altagracia Virtual. Hoy tenemos la grata compañía de Esteban Guida y Walter Romero, que nos van a dar la visión desde el punto de vista económico de cómo se ve la situación, con el objeto, siempre en Altagracia, de transmitir un aporte doctrinario que a los compañeros en todos los lugares del país les pueda ser útil para la tarea militante que desarrollan. Así que arrancamos con Esteban y te damos el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos los compañeros de la academia. Muchas gracias por permitirme participar de esta reunión. La verdad que es un honor. Valoro mucho el trabajo que ustedes vienen haciendo, esta posta que nos vienen dejando. Y bueno, me siento orgulloso de poder participar, hacer un aporte con ustedes y un abrazo transmitir, por supuesto, a todos los compañeros de la academia en todas partes del país. La idea es compartir con ustedes un breve esquema de la situación económica de nuestro país, pero mi intención no es hacer un diagnóstico o abundar en este tema de los diagnósticos, porque realmente pienso que hay mucho hecho en este sentido, hay muchos compañeros que están hablando, escribiendo y describiendo la situación con mucha información, con opiniones muy interesantes. Y tal vez estoy seguro que ustedes siguen estos comentarios y todos conocemos un poco la situación. Así que el esquema que pretendo hacer como punto de partida pretende circunscribir el tema económico, pero desde el punto de vista de nuestro interés político. ¿Y esto por qué lo digo? Porque observo, no sé si coinciden conmigo, que se está aceptando pasivamente la idea de que, bueno, los que hablan de economía son los economistas, que hay un saber reservado sobre la problemática de la economía nacional que lo tienen determinadas personas, y que como en general todos dicen más o menos lo mismo, no hay mucho más por hacer, ¿no? Esta idea de que, bueno, si todos dicen eso, y todos coinciden en que la cosa pasa por allá, mucho más que opinar no nos queda, ¿no? Es como una especie de se mira y no se toca. Y creo realmente que a tal punto que hay ciertas ideas que se vienen instalando que hasta terminan por convencernos de esta situación, como por ejemplo, ¿no?, que somos un país pobre, o que si no entramos al mundo nos caemos y nos morimos todos, o que bueno, tenemos el Estado no sirve para nada, y determinadas cosas que se van instalando y que, por supuesto, si uno se la pone a pensar como compañero peronista, desde el punto de vista de nuestra doctrina, no las cree, pero en algún sentido terminan formando, terminan condicionando nuestro debate económico a tal punto que abundan las discusiones de los síntomas de la problemática, ¿no? Entonces hablamos tanto de inflación, hablamos tanto de déficit fiscal, de desocupación, del endeudamiento, etcétera. Tal vez tenemos muchas estadísticas y análisis interesantísimos. De hecho, el Estado está generando muchísima información, ¿no?, y didáctica, a tal punto que uno podría con un clic conocer prácticamente todo eso, pero nos está faltando la comprensión sencilla de los problemas de fondo, porque son los que en definitiva generan la situación que padecemos. Entonces, el esquema que intento muy brevemente mencionar es para circunscribir esto, pero después para poder decir qué nos toca o qué podemos hacer, que me parece que es también la inquietud, porque no sé si les pasa, pero muchas veces nos encontramos como con cierta impotencia, ¿no?, respecto a que, bueno, como todo se está cocinando en un gabinete, en una oficina, y lo poco que nos llega es que, bueno, están llegando a un acuerdo, ¿no?, pero más que eso no se sabe. Es como que nos van encerrando, nos van atando con cadenas la posibilidad de operar. Y la economía es el diario vivir de nuestras necesidades, de la satisfacción de nuestras necesidades materiales, del trabajo, de las cosas prácticas del día a día. Un poco lo mismo que mencionamos con la política, ¿no? Como que nos van cercenando esa posibilidad de participar y de, por más que sea nuestra unidad familiar, tener que ver con las definiciones de la patria. Y yo creo que
aunque parezca una tarea titánica, nos tenemos que resistir a eso, pero lo bueno es hacerlo sobre la base de fundamentos, ¿no? Y con un fundamento sólido para poder dar la discusión, y no solamente la discusión, sino también la acción. Bueno, brevemente respecto al esquema, sabemos que el 30% de nuestras exportaciones son de productos primarios. Y si le agregamos las manufacturas de origen agropecuario, o sea que básicamente son los desperdicios de la industria alimenticia, los aceites de grasa, llegamos al 70% de las exportaciones. Mientras que el 57% de las importaciones son de bienes de capital y bienes intermedios, y si le agregamos los vehículos y bienes de consumo, llegamos al 75% de las importaciones. Y empiezo por este lado porque si no ubicamos la problemática económica del país con respecto al resto del mundo, estamos cometiendo el mismo error que el error de la política, ¿no? Cuando discutimos la política doméstica sin circunscribirla o sin enfocarla en el ámbito internacional, perdón. Y esto es lo mismo. Cuando escuchamos a alguien que solamente pone el foco en las variables domésticas, tenemos que empezar a preguntar, a desconfiar, o a buscar para otro lado, porque necesariamente la problemática del país tiene que ver con la vinculación con el resto del mundo. Es como si una empresa no se dedicara por conquistar nuevos mercados y solo por resolver los problemas puertas adentro, ¿no? Y este es el problema de fondo que hace a los dos principales problemas que tenemos que identificar en este esquema económico. El primer problema es el problema de acumulación de capital o de generación de riqueza, y el segundo problema es de distribución de la riqueza, ¿no? Esto Perón ya lo decía claramente, ¿no? La generación y la distribución. Sin embargo, veo que el problema de la acumulación de la riqueza, de la acumulación de capital, la generación de valor, está poco discutido. Es como que ya damos por sentada la estructura económica argentina y solo nos peleamos con esa estructura para sacarle algo para redistribuir. Y cuando analizamos los problemas que realmente nos afectan, vemos que tanto el problema de la acumulación como el problema de la distribución están entrelazados, están mutuamente relacionados, y querer abordar uno sin tener en cuenta el otro nos lleva a fracasos, como los que podemos ver claramente, ¿no? Intentos de gobiernos que procuraron generar cierto equilibrio, cierta redistribución de la riqueza, pero sin un modelo, sin una propuesta de acumulación, sin una propuesta de generación que les sirviera de base para poder hacer propuestas positivas, ¿no? Y entonces fracasan y volvemos nuevamente al mismo punto en estos ciclos de desencanto, como decía un autor. Entonces, circunscribir estas dos problemáticas para ver de dónde surge el problema que nos importa a nosotros los peronistas realmente, que es el problema del trabajo, ¿no? Y que creo que no está teniendo el énfasis necesario en este gobierno y en tantos otros, y me pregunto si no somos nosotros los que lo ponemos en escena, ¿quién lo va a hacer, ¿no? Discutir acerca de la generación del trabajo, y yo le agrego unas palabritas que me parece que son importantes: privado, genuino y digno, No cualquier trabajo, ¿no? Eso lo harán otros países. Nosotros no podemos aceptar cualquier tipo de trabajo a cualquier precio y condición. Pero claramente el tema de la generación de riqueza es un tema que tiene mucho que ver. Y el dato duro también lo podemos ver, por si alguien necesita alguna estadística, a través de la cuenta corriente de la balanza de pago, que es el registro de todas las transacciones de bienes y servicios reales y financieros del país, que salvo los años en los que tenemos agudas recesiones, digamos que nos empobrecemos abruptamente, siempre es negativa. Entonces, ninguna empresa, ninguna unidad económica subsiste si permanentemente da pérdidas, ¿no? Fíjense que a nivel societario, una empresa que en tres años pierde capital tiene que cerrar, tiene que extinguirse. Y el modelo económico que tenemos, este modelo primarizado que genera permanentemente, salvo algunas excepciones, este déficit externo, viene dando recurrentes déficit externo, y es lo que genera después, por supuesto, el endeudamiento externo, un problema que hemos tratado aquí en profundidad,
y a su vez problemas fiscales, porque ese endeudamiento externo tiene que ser atendido por un Estado que tiene que recaudar y que tiene déficit fiscal interno para pagar ese déficit externo, ¿no? Fíjense que finalmente el déficit fiscal del que muchos hablan se origina en un gran déficit externo que fue financiado con deuda externa y que genera un déficit al Estado. Por eso digo que es tan importante ir al fondo, porque si no nos quedamos siempre en una cuestión de gestión política y no de problema fundamental económico. Esta situación es de antaño en la Argentina. Ya fíjense que en la década del 20, Alejandro Bunge, un economista importantísimo para nuestro país, ya decía que ese modelo primarizado, es lo que algunos adoraban como granero del mundo, ya estaba fracasado, no generaba la riqueza suficiente. Y que por lo tanto había que cambiar inmediatamente de modelo y había que aprovechar el periodo de guerra, de entreguerras, para producir el cambio industrializador que se estaba dando de hecho, aunque sin ninguna pretensión política. Recién después, con la revolución del 43, se empezó a asumir como un modelo realmente económico, ¿no? el modelo industrializador. Ahora, si esta discusión ya tiene 100 años de antigüedad, si ya hace más de un siglo, y por supuesto Rosas también lo sabía, y Artigas también lo sabía, pero si hace 100 años que científicos y economistas, y en general se sabe que este modelo no funciona, la pregunta es ¿por qué seguimos insistiendo? Bueno, aquí tiene mucho que ver el problema político y el problema de la distribución, porque hubo una élite de la oligarquía terrateniente que se resistió sistemáticamente al cambio de modelo, porque le era rentable a sí misma, apoyada por poderes extranjeros que también les convenía que la Argentina mantuviera esa situación en la División Internacional del Trabajo. Y fíjese que los intentos de salirnos de este esquema que hoy está en plena vigencia fueron realmente efectivos, aunque no lo logramos completar, porque cuando terminó el gobierno de Isabel Perón, a manos del golpe militar, la Argentina tenía un 2% de desocupación, prácticamente no tenía pobreza, y tenía un aparato industrial diseminado en todas las cadenas de valor, que si bien claramente no estaba a la altura tecnológica del resto del mundo, sí tenía las chances de alcanzarlo, o sea, estaba como en una grilla de partida para proponerse alcanzar mayor competitividad y grado de industrialización a nivel del resto del mundo. Y además fíjense qué interesante que con este aparato industrial, a pesar de todos los problemas coyunturales de la economía argentina, la inflación se podía controlar con pactos de tipo político, como fue el exitoso pacto social que en solo 6 meses logró llevar a prácticamente el 0% de la inflación. Entonces fíjense que el síntoma era abordado porque había una estructura económica que apuntaba hacia otro lado. Bueno, esto, lo que yo digo, no es una novedad, ¿no? Insisto, ya se viene escribiendo hace muchos años, pero lo que veo y noto es que nos corremos permanentemente de esta discusión y nos vamos a la que nos imponen permanentemente economistas, mediáticos y hasta, diría, algunos gobiernos, de los síntomas y no de los problemas de fondo. Así que bueno, esta es un poco la contextualización. Entonces, si vemos y enfocamos aquí los problemas, nos tenemos que plantear el abordaje de esto. No tanto cerrar el déficit fiscal y no tanto hablar de los problemas de remedio coyuntural económico y social, sino ir al fondo del problema, que me parece que es ahí donde está habiendo una gran vacancia. No porque no haya que atender la problemática coyuntural, sino porque si no la abordamos de fondo vamos a seguir siendo un país sin capacidad de generar el trabajo que nosotros pretendemos. Entonces, hasta aquí la parte esquemática. Quiero pasar a la parte de las propuestas. Claramente, quiero decir que semejante situación, que lleva años de problemas y luchas políticas, bajo ningún punto de vista podemos pensar que la va a resolver una mente brillante o un gobierno destacado, ni mucho menos un triunvirato de economistas Nobel como nos quisieron imponer en el año 2002, ¿no? Entonces, una cosa importante que debemos entender y reconocer es que esta situación la abordamos entre todos, no solamente por
por parte de un gobierno que puede o no acertar en las políticas económicas. Yo veo con preocupación también que de los sectores empresarios, el sindicalismo y en general, estamos como a la espera de que el gobierno nos diga qué hacer, ¿no? Cuando en realidad sabemos que, perdón, y hasta me refiero al Poder Ejecutivo, que son un puñado de personas que están con un sinfín de tareas y de problemas coyunturales. Fíjense si podemos abordar semejante situación de décadas de problemática. Entonces, bueno, pero sí creo que hay ciertos aportes que nosotros podemos hacer en el ámbito en el que nos ocupamos y que pueden llevar una palabra de verdad y pueden llevar una propuesta superadora de esta cuestión de fondo y no quedarnos en la crítica o en el mero diagnóstico de la situación. Lo primero que quiero aportar para la discusión es que estamos en medio de un cambio tecnológico que no está originado en Argentina, por supuesto, y que tiene un impacto avasallador en la vida de las personas y en los medios de producción. Con este tema de la pandemia hemos podido ver la aceleración que tiene el cambio tecnológico y la penetración que tiene a nivel no solamente de ciertos procesos productivos, como pudo haber sido el tema del petróleo, del shale oil, que claramente es un cambio tecnológico de escala, sino acá estamos hablando de que afecta a la vida de todas las personas en el planeta. Claramente eso está generando un cambio en la manera de concebir la producción, el consumo y la distribución, que abre una ventana, esto por lo menos es mi humilde opinión, y que también la recojo de otros especialistas, a producir cambios tecnológicos en el sistema productivo que anteriormente estaban reservados a los centros que concentraban grandes aportes de capital y financiamiento al proceso de innovación tecnológica que no era para los países en vía de desarrollo. Fíjense un dato, ¿no? En la década del 70 un procesador tenía de costo de producción cerca de $750.000. Hoy estamos hablando que ese procesador, que tiene muchísima más capacidad de almacenamiento de datos, está costando producirlo 0,50 centavos de dólar. Y esto es un poco la relación de accesibilidad de la tecnología. Incluso también el cambio tecnológico hoy está haciendo que el material físico, en lo que denominamos hardware o el equipamiento, prácticamente tampoco sea necesario, porque todo se maneja de manera virtual. O sea, que si bien no soy un especialista en esta materia, pero observamos claramente que se abre una ventana de oportunidad para avanzar hacia un cambio en el modelo de acumulación de capital, de generación de riqueza, que nos venía siendo vedado, nos venía siendo prohibitivo en términos del modelo industrial de la del siglo XX, que claramente nosotros nos quedamos atrás, después de 30, 40 años de un modelo especulativo, y el que muy difícilmente íbamos a poder alcanzar. Claramente lo que es la industria de base, la siderurgia, automotriz, de lo que conocemos como fue el modelo del siglo XX, muy difícilmente lo logremos alcanzar. Sin embargo, esta ventana de oportunidad que genera el cambio tecnológico nos permite, nos allana el camino a introducirnos con recursos propios, porque conocimiento, creatividad y cabeza de los argentinos bien que tenemos, aplicados a recursos que ya disponemos, como son estas materias primas, recursos energéticos, recursos naturales y alimentos, nos abren una brecha de oportunidad justamente para atacar ese problema de formación de capital. Y no solamente eso, sino que asimismo nos permite abordar el problema de la distribución del capital, porque si estamos diciendo que se trata de un fenómeno en el que podemos participar desde un ordenador y sin la necesidad de grandes cantidades de capital inicial, entonces ahí estamos abordando las dos problemáticas, ¿no? Que no solamente esto proviene de los grandes grupos financieros, que de hecho están aprovechando y especulando todavía el modelo anterior industrial y se están acercando hacia el nuevo modelo tecnológico, sino que ahora también a pequeñas unidades económicas en las cuales nosotros podemos estar más cerca, podemos acercarnos, ¿no? Como país me refiero.
Otra cosa es que este cambio tecnológico es transversal, no está enfocado a un solo sector. Afecta a todos, transversalmente a todos los sectores de la vida de los pueblos, de la vida de los países. Y entonces, claramente ahí hay una vacancia, hay un espacio para ocupar en lo que a nosotros respecta, tanto sea para la generación de capital interno como para el proceso de intercambio comercial con otros países. Esta es la oportunidad, este es el primer punto que quiero destacar. Y si se quiere esperanzador, bueno, sí, en algún sentido sí. Porque si alguien, si en algo nos destacan a los argentinos, y lo que hemos estado afuera un poco lo hemos vivido, es esta chispa, ¿no? Esta capacidad de creación, esta creatividad, esta posibilidad de salirnos del problema y con lo que tenemos hacer algo más, ¿no? Así que esto lo veo como un punto importante. A mí también, si bien es cierto que siempre estamos en medio de un cambio tecnológico, es como que ya hace años que venimos escuchando el cambio tecnológico, lo estamos viviendo aceleradamente y lo estamos incorporando a nuestra vida cotidiana, ¿no? Con un acercamiento en la capacidad de generar riqueza que tal vez antes no teníamos o por lo menos no veíamos. Ahora bien, el segundo punto, ya voy cerrando, es el hecho de que necesariamente el Estado tiene mucho que hacer. No vamos a pensar que en casa cada uno con una computadora vamos a revertir el modelo de acumulación nacional, ¿no? O sea, el Estado tiene mucho que hacer, pero evidentemente no este Estado, ¿no? Ese que mira hacia la caja del Tesoro Nacional esperando que le llegue los pesos de la coparticipación, ¿no? Sí, un Estado descentralizado, como dice nuestra comunidad organizada, ¿no? Un gobierno centralizado, un Estado descentralizado, que llega a través de los gobiernos provinciales, municipales, comunales y de todos los organismos que forman parte del Estado, de ciencia, investigación, innovación, capacitación, etcétera, para acercarse con este proceso y con esta nueva ventana hacia las posibilidades de diseminación territorial de esta innovación. Yo diría al revés, ¿no? No que el Estado se acerque, sino que podamos tener esa llegada al Estado descentralizado, que es algo que, sinceramente, no sé si comparten conmigo, veo que en gran medida los gobernadores e intendentes están pensando simplemente en administrar una caja de los gastos operativos, ¿no? Cuando tanto hay por hacer en este proceso, tanta colaboración, tanta chispa, ¿no? Se puede encender justamente para reactivar este proceso que, como digo, cumple tanto el cambio de un modelo de acumulación como el problema de la distribución, ¿no? Y ahí veo mucho más sencillo nuestra tarea militante, acercarnos a los gobiernos descentralizados, a las entidades del Estado que están territorialmente diseminadas, que a un ministro que además tiene una agenda completa y que difícilmente, incluso si lo quisiera hacer, podría llegar a algún cambio en este sentido. Entonces, empezar a ver también el Estado descentralizado como tal, a pesar de sus deficiencias, participar también en esos mecanismos, con ideas concretas y con esta visión, porque en muchos sentidos, créanme, yo que soy un profesor universitario, veo que no es que no hay voluntad, sino simplemente faltan estas perspectivas, ¿no? Faltan estas ideas, faltan estos proyectos, faltan estas motivaciones. O sea que ahí también veo otra vacancia, ¿no? El Estado descentralizado como lo concebimos nosotros y nuestra tarea militante en esa visión, no en la que se nos viene impuesta desde el centro de poder o desde una cultura en donde todo pasa, es extremadamente presidencialista, ¿no? Pasa por lo que pueda decidir el presidente y su gabinete y el resto realmente no gravita. Por último, este tema de que no todo pasa por la macro. Tenemos una mirada demasiado macroeconómica. Y está bien, es cierto, porque el Estado Nacional es el que dice la política cambiaria, financiera, la normativa, pero en lo que a nosotros respecta, tenemos un campo enorme relativo a la microeconomía, a la satisfacción de las necesidades de todos los días de las personas, que pueden estar en el mecanismo de mercado como no, y empezar nosotros a valorar y a predicar el valor
del trabajo, no necesariamente remunerado, no necesariamente que forma parte de una empresa que contrata como empleado, ¿no? Hay tareas que nosotros consideramos extremadamente relevantes, y que forman parte de esa economía que genera valor y genera distribución, que no es ponderada por el Estado o no es ponderada por la cultura postmoderna, pero para nosotros sí, como puede ser la crianza de los hijos, ¿no? No se olviden que Perón decía que los futuros patriotas van a lograr serlo si tienen una familia, y especialmente una madre, como decía él, que les enseña y le inculca esto. No es acumulación, no es distribución, no forma parte del proceso de innovación, de la formación de los futuros innovadores. Y ni hablar de los bienes y servicios que escasean a nivel territorial, como pueden ser los alimentos sanos, que hay toda una cultura nueva respecto a la producción y consumo de los alimentos no contaminados, que prontamente estoy seguro van a tener un alcance importante y un comercio relevante a nivel mundial, pero que hoy podemos empezar a producirlos a nivel de ciudades y comunidades, generar valor, generar distribución, atacar a la inflación y asimismo atender a las necesidades más importantes y fundamentales de los argentinos. Termino ahí. Estas son un poco las tres visiones que traté de dejar de carácter positivo, para no quedarnos con el diagnóstico pesimista, que por cierto es de una realidad grave y aguda, pero que nos puede confrontar a modo de aporte, ¿no? Hay un montón más, con la posibilidad de nuestra tarea militante y política de todos los días. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Muy bien. Muy bien, Esteban, muy útil. Muchas gracias. Muy bien. Walter. Sí, bueno, primero, absoluta coincidencia. O sea, a mí me parece que esto se ordenó de un modo más que interesante, porque vos has hecho el diagnóstico y una serie de propuestas con las cuales coincido absolutamente. Más, te cuento, a mis alumnos, a mis estudiantes les digo, bárbaro la macro, pero todo sucede en la micro. O sea, bien, independientemente de eso, lo único que voy a agregar a lo tuyo es en realidad el concepto de gesta. O sea, de que esta salida imprescindible requiere de una gesta. Y para ello, yo había pensado otra vez más recurrir a Prelucker, el fin del capitalismo, los polos en que tiene que estar construido, pero voy a utilizar una novela inédita de Alejandro Pandra, Las Vísperas, donde hace una pintura del concepto de canalización de Bermejo notable, de una misma cuestión en la que hay tanto escrito, así como está el trabajo de Pandra de esta novela, está la tesis de Pedro Leya, que está en la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, cualquiera puede recurrir a ella, donde desarrolla técnicamente, con los mapas, con el régimen de lluvias, lo que debiera ser, lo que podría ser la potencialidad del proyecto de canalización del Bermejo. Y después está, bueno, el informe Okita, que Alfonsín le encargó a los japoneses, donde consideraban que era la obra transformadora de la Argentina, ¿no? Entonces, yo creo que es imprescindible la gesta justamente para esta salida de toda esta cuestión que describías, Esteban. Le agregaría, antes de ir al libro en sí, o la parte del libro de Pandra que voy a poner, la que tiene que ver con el Bermejo, el tema de esta teoría de los clásicos, de la teoría de la ventaja comparativa, de la ley de la ventaja comparativa, ¿no? Que es aquella de que si cada país se especializa en aquellas ventajas que tiene y comercializa con otros, las provenientes de las otras ventajas comparativas, gana toda la economía a nivel global. Viste que después, bueno, Hetcher y Olin hicieron el teorema, lo demostraron con la caja de Edgeworth, pero en fin. Entonces, Argentina tiene algunas ventajas comparativas que le son propias, únicas. La extensión, la capacidad de fotosíntesis por el enorme espacio de la energía solar, el agua, por la posibilidad de generar energía hidráulica muy barata. En fin, tiene unas cuantas ventajas comparativas desde las cuales bien se puede hacer esta transformación que vos comentabas, pero que requieren de una gesta. Entonces, si se puede compartir pantalla, hay partes que quiero que tienen que ser textuales del libro de Pandra, porque si no, se pierde.
Bien, ¿se lee? ¿Se ve lo que puse? Sí, sí, se lee bien. Se lee bien, tal vez pueda agrandarlo un poquito inclusive, ¿eh? Ahí estamos. Bien, entonces. Aquí es donde arranca. En el arranque del capítulo 4 de las vísperas, pero Alejandro Pandra escribe esto en el 97. Escribe esto en el 97 y sitúa la acción en el 2025. Es una novela, en fin, en la época que Alejandro todavía me parece que peleaba entre la preeminencia del drama sobre la tragedia o viceversa, ¿no? Pero el capítulo 4, que es el del Río Bermejo, creo que vale la pena. En el arranque del capítulo 4 de las vísperas, situado en el año 2025, pero escrito en el 97, se lee un personaje que crea Alejandro, ¿no? El ingeniero David Pacheco tenía pasión por la Corporación del Bermejo, la que era codirector. El directorio, con un sistema de presidencia rotativa cada año, tenía 3 directores representando el polo estatal, 3 representantes del polo privado y 4 del polo comunitario. Esta idea de Prelucker de los 3 polos para cabalgar el postcapitalismo, ¿no? Su conferencia ante los 3.000 jóvenes y destinados al servicio civil militar obligatorio en la región central de la Argentina delataba ese apasionamiento. Y entonces lo pone a contar a este personaje, ¿no? Después de esa fuente ovejuna moderna que se llamó La Rebelión de la Onda del 2001, bueno, genial con la fecha, Pandra viene a escribir en el 97, pero si bien a favor del pueblo, otros fueron los acontecimientos, ¿no? No fue la rebelión de la onda. La Argentina vivió un proceso transformador que la hizo ingresar en el nuevo milenio con gran energía, lo que constituyó un punto de inflexión de la decadencia. La bisagra temporal que movilizó otra vez el espíritu colectivo de los argentinos, poniéndolos del pie y volviéndose a enamorar de su patria, dejando atrás el viejo relato de la explotación y la miseria, fue el aprovechamiento integral de la cuenca del Río Bermejo, que no constituyó un proyecto aislado, sino el emprendimiento de un conjunto armónico de obras con la finalidad de integrar al territorio de la nación y a la actividad productiva una vasta región geográfica conocida como el Desierto Verde, unos 250.000 kilómetros cuadrados equivalentes a la superficie de Italia, y que influye en otros 350.000 kilómetros cuadrados en partes de la provincia de Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Santiago, Córdoba y Santa Fe, además del sur de Bolivia y el Chaco paraguayo. Luego de párrafos que hacen a la trama de la novela ficción, Alejandro Pandra nos pone otra vez a la escucha de la exposición del personaje por el criado. Ahora frente a una vista satelital del espacio al que se venía refiriendo, ¿no? O sea, la cuña esta por donde pasa el Bermejo. Esta cuña forma parte de los desiertos secos y tórridos que en toda la superficie del planeta siguen la latitud de los trópicos cuando estos atraviesan grandes masas de tierra. En el caso del trópico de Capricornio, en el hemisferio sur, se trata de los de Atacama, Kalahari, en el sur de África y el gran desierto de Australia. Sin embargo, por un extraño equilibrio ecológico, la vasta planicie semidesértica chaqueña está cubierta y protegida por un denso y rico dosel de vegetación, con suelos de selecta actitud agropecuaria, los mejores del mundo, pero sin un régimen hídrico adecuado, entre 200 y 600 milímetros anuales de agua de lluvia. La carencia de agua potable, prolongadas sequías seguidas de intermitentes lluvias torrenciales, la erosión de los suelos, la explotación forestal indiscriminada que destruyó los bosques naturales, etc., crearon las condiciones adversas a los asentamientos humanos y a la explotación de sus recursos naturales. Luego, en la novela de cambiar y focalizar más el mapa, continúa. Un gran espacio vacío en forma de cuña que fracturaba la relación entre la Mesopotamia y el noreste por un lado y el noroeste por el otro, y también entre el Atlántico y el Pacífico, desarticulando las estrategias de comunicaciones del Mercosur, con solo 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y un crónico déficit de infraestructura. Comunicación, transporte, energía y equipamiento de todo tipo, constituía una debilidad geopolítica de primera magnitud. Un proyecto de transformación de esta región daría como resultado un nuevo país,
Era la gran empresa transformadora que necesitaba la Argentina para su desarrollo y también para la recuperación de su mística nacional. Pero además representó un esfuerzo efectivo para invertir la tendencia hacia la centralización del poder de Buenos Aires, para delegar y diluir el poder nacional fuera de la capital y devolverlo a las regiones y pueblos del interior. Y sobre todo, para invertir la tendencia de la megalópolis, para repoblar y colonizar grandes extensiones desérticas de la patria, con la población de Buenos Aires, que poco a poco va tomando, hablando del 2025, una dimensión algo más humana. El gran protagonista de la reconstrucción del ecosistema natural de la planicie chaqueña es el río Bermejo. Es el tercer río del país por su caudal promedio, 450 metros cúbicos por segundo, pero con un régimen torrencial, o sea que transcurría con un caudal mínimo de 30 metros cúbicos por segundo y uno máximo de 16.000 por segundo, siendo en este caso el responsable de las frecuentes inundaciones del Paraná, que hoy son historia, dicen en el 25, a lo largo de su recorrido, arrastraba sedimentos sólidos que constituían el 75% de lo que afectaban al río Paraná y de la Plata, obligando a su permanente dragado, permanente y costosísimo dragado, para posibilitar su navegación. Estas dos circunstancias, el régimen torrencial y los sedimentos, hacían necesaria su regulación para el aprovechamiento integral, inteligente y armónico de todas sus posibilidades. La problemática general del aprovechamiento del Bermejo se basaba en la regulación de su caudal, mediante embalses y aliviadores, la regulación de su cauce, canalización, incluido el gran canal de 1.200 kilómetros que atraviesa la diagonal del desierto, la irrigación con canales de riego, la navegación, esclusas, energía, centrales hidroeléctricas generadoras de electricidad barata, la gran palanca de la industrialización, sobre todo en un mundo con el petróleo agotándose. Y como obra complementaria principal, el recupero y aprovechamiento de sedimentos sólidos, para evitar la embocadura de canales y embalses, y para mejorar la calidad del agua potable y de riego. Junto con las obras básicas y complementarias debían preverse lógicamente los asentamientos humanos, colonización e industrias, sobre todo para dar valor agregado a los alimentos. Las obras portuarias, viales, de infraestructura y equipamiento general, de servicios, etc., que hacían a la modificación integral de las condiciones de vida de la región, y en las que durante el próximo año todos ustedes visitarán y en las que en algunos de ellos harán trabajo comunitario. Luego la novela integra la exposición a otro director de la Corporación Bermejo, proveniente del polo comunitario, por el Comité de Riego de las Cooperativas de la Región Central. ¿Quién continúa? En general, se trataba de obras en las que era posible y aún conveniente el uso de mano de obra intensiva y de tecnología sencilla. Se comenzó por establecer una paz vital que arrebató al principio economicista la soberanía sobre lo social y lo político, destronando la dictadura del pensamiento económico. No es que los espíritus se apartaran de las luchas económicas, por el contrario, se otorgó a esas luchas máxima virulencia. Pero tal cosa no ocurrió mientras fue la economía la que determinaba las reglas del combate. Fue necesario que una ley superior del combate dispusiera también de la economía. El protagonista de este proceso de transformación del ecosistema histórico-cultural fue una vez más el Frente Nacional que parió la Revolución del 2001. Matriz política del nuevo movimiento nacional, o mejor dicho, de una nueva expresión de la tradición esencial del movimiento nacional de siempre, que como lo supo hacer el general San Martín hace 200 años, munido de una sólida verdad, se hizo dueño de su destino y el de su pueblo, más allá de dirigencias corrompidas que detentaban circunstancialmente el poder político, y consiguió la independencia de su patria y de medio continente. En primer lugar, se reordenó la sociedad, poniendo nuevamente al hombre y su dignidad de persona por encima de las cosas y conceptos, al trabajo por encima de la economía y del capital, y a la técnica, un rato nos comentabas, como su aliada y no como su adversaria. Con el sistema de riego creado, se aseguró la incorporación de 12 millones de hectáreas de las tierras más fértiles del mundo a la producción agropecuaria, lo que implicó duplicar la pampa húmeda y colocó a la Argentina como primera potencia alimentaria mundial. Además, el control de las inundaciones y de los sedimentos sólidos, la generación de energía e infraestructura de comunicación, los cultivos y la reforestación de la región constituirían un mejoramiento revolucionario del ecosistema
y de la colonización del hinterland, asegurando el progreso y desarrollo dinámico y autosostenido de una cuarta parte del territorio nacional, soldando espacios y conectando regiones, además de consolidar el eje geopolítico del Mercosur. A diferencia de las costumbres del siglo pasado de poner una placa en las obras públicas con el nombre de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, la nómina del directorio de la corporación responsable y de los ingenieros y técnicos, en todas las obras del MEJO hoy hay una placa que reza: obra construida por el pueblo argentino. Es innegable la influencia que la experiencia de colonización produjo en torno a la realización del Remejo, no solamente como modelo y ejemplo en el propio país, que a partir de entonces encaró otros emprendimientos tales como el ferrocarril transpatagónico, el proyecto silvopastoril norpatagónico, la repavimentación de la Ruta Nacional 40, sobre la ladera de los Andes, de la Quiaca Tierra del Fuego, sino también en el extranjero. En torno al cambio de escenario que se produjo en la Cuenca del Plata y también las obras del Gran Pantanal brasileño, se tomó conciencia de las posibilidades de las gigantescas cuencas de agua dulce en Sudamérica. ¿Vieron? Bergoglio, que está siguiendo esta cuestión de la cuenca de agua. Bien, ¿dónde estaba? De las cuencas de agua dulce en Sudamérica y de que a partir de la unidad de la tierra, el agua y la gente era posible imaginar un mundo diferente. El efecto de contagio interno y continental que produjo la obra fue espectacular. Y basta sobrevolar el antiguo desierto verde chaqueño para ver lo que ha construido el hombre. Las tierras trabajadas en bases a los canales de riego. Enormes remolcadores modernos que recorren el Gran Canal hacia arriba y hacia abajo, empujando largas columnas de barcazas, cargando minerales del noreste, granos y maquinaria. Atareados puertos fluviales rodeados de elevadores de granos y molinos harineros. Plantas elaboradoras de fosfatos y fertilizantes a partir de los residuos sólidos del río. Plantas de elaboración y de incorporación de valor agregado y enormes antenas satelitales de asistencia para la agricultura. Miles de pequeñas comunidades, de escuelas, hospitales, agroindustrias e iglesias. La obra del trabajo de un pueblo. Y se extiende el director cooperativo ahora en consideraciones que hacen más a la necesidad de construcción política operada. ¿Por qué no? Hoy esperada. Esta nueva Argentina necesitaba de un nuevo Estado, de nuevas instituciones, por ejemplo, que protejan y desarrollen el polo comunitario, indispensable para la nueva democracia social orgánica y directa, las autonomías comunales y los nuevos mecanismos de participación y solidaridad, de un nuevo sistema de representación, por ejemplo, para reemplazar el viejo gastado sistema de pseudo representantes de masas amorfas de electores por los representantes acreditados en el trabajo de un pueblo digno, adoctrinado y organizado, y unidos representantes y representados, no en la vacua abstracción del siglo pasado mediante la fraseología de un programa de partido, sino concretamente mediante la actuación y experiencias comunes. De nuevas comunidades, por ejemplo, fundadas en la región popular y sujetos de una economía transformada, de nuevos sindicatos, por ejemplo, acorde a la nueva naturaleza del trabajo postindustrial, de nuevas fuerzas armadas, por ejemplo, ahora reunidas en torno a la ley de servicio militar y civil obligatorio para hombres y mujeres, que luego de 3 meses de instrucción militar cumplen sus 9 meses de servicio social en los trabajos que la nación requiere y que el polo privado no puede cubrir. Una educación en que se aprende el trabajo como escuela de vida, el trabajo como poder, ubicando las cuestiones meramente económicas en segundo plano. Y así, contadas y cada una de las instituciones hasta formar una comunidad de comunidades, un ente comunitario orgánico que llamamos Nación Argentina, y que es también una comunidad de fe y labor, una comunidad de esfuerzo y salvación. Se produjo una gran ignición en aquellos años, encendió los corazones y puso en marcha los brazos del pueblo argentino, lo movilizó y contagió los espíritus de todos, sobre todo el de los jóvenes. Y esa fue la obra del movimiento nacional de la Argentina contemporánea, de la nueva Argentina del tercer milenio. No que esta nueva Argentina haya alcanzado la grandeza, pero sí podemos afirmar con seguridad que hoy marcha hacia la grandeza, aunque sea una marcha, por esencia, amenazada a cada momento, desde fuera y desde dentro. No estamos caminando a nuestras anchas, por carretera abierta, sino poniendo un pie tras otro por un angosto sendero entre abismos, en el que solo podemos abrirnos paso, a condición de que sepamos dónde queremos llegar.
Bueno, ahí concluye la exposición, la novela continúa, hay que editarla, pero hasta aquí transcripto constituye la esencia de lo que quiero transmitir. La propuesta de trabajo, digo, ¿qué hago? Me parece que este es un ámbito para esto, ¿no? Es que con esto y con todo el frondoso antecedente del proyecto, ponernos a construir lo que para el caso de los que somos esta generación, la de amigos que nos pidió el general, bien podría ser la última carga, el último aporte que creo estamos en condiciones de hacer. Hay que conseguir un método de trabajo, una idea de dónde buscar los recursos iniciales, estudiar los aspectos legales de la adquisición de tierra y adaptar algunos ítems del proyecto a las nuevas realidades. A modo de ejemplo, de adaptar algunos ítems. Porque es frondosa la documentación que hay. Entonces, bien podrían los movimientos sociales constituir cooperativas que recuperen el limo a lo largo de la cuenca en reemplazo del muy costoso, entre comillas, dique de lodos de los monos, que es lo que más, no sé, se cuestiona del proyecto, que hay que emplazarlo en Jujuy y que es el contenedor de los lodos. Bueno, tal vez estos lodos puedan recuperarse a lo largo de los 1.200 kilómetros de un canal y del otro. Y si sean cooperativas los otros. En fin, hay un montón de cuestiones que se pueden hacer, con lo que no, me parece que lo que hay que poner en marcha es la gesta. Bueno, yo hasta aquí, esto era lo que quería contar. Bueno, un poco difícil de transmitir al conjunto de los oidores en la academia, porque muchísimos compañeros primero no saben quién es este autor, Alejandro Pandra, y hay muchas cosas que vos das por obvias que habría que ejemplificar un poquito más para poder mostrar la gesta, como la mostró Pandra en su momento, y que nosotros intentamos en los años 89, 90 y 91 llevarla a la práctica y no pudimos, para que pueda ser tomado como un incentivo, ¿no es cierto? Lo que planteaba en su momento Esteban, cómo tomar el Estado descentralizado para atacar a donde es posible a la militancia y no pensar simplemente en lo macro, sino en lo que tira a la mano. La gesta que vos planteás como una posibilidad de embarcar a todo el pueblo argentino a construirla, debería estar tal vez en manos de los inspectores, que son los que se ocupan luego de hacer las reuniones a conversar estos videos, para ejemplificarlos un poquito más. Y supongo que si hay un poco de eco, en algún momento te van a llegar preguntas para que des explicaciones a los que no pudieron entender todo. Que dicho sea de paso, si los que estamos acá queríamos hacer alguna pregunta que vemos que puede aclarar la situación, sería conveniente hacérsela a Walter ahora. Bien, de acuerdo, de acuerdo. Así que está abierto el diálogo a los que quieran preguntar algo con el objeto de aclarar este panorama de la gesta que mostraba Walter Romero. Sí, permiso. Walter, la verdad que es enamorador, ¿no? El proyecto y la manera que Pandra tiene de compartirlo, ¿no? Tal vez la inquietud que podría surgir de todos los que nos enfrentamos a las grandes obras pendientes del país es no tanto el hecho político del alcance de la realización, sino también de los elementos materiales, del financiamiento de esas obras, que si mirándolo desde el punto de vista material puede surgir como lo principal, diciendo, sí, quiero hacerlo, pero ¿con qué recursos? Si apelando a estas frases falaces que mencionaba recién, somos un país pobre que ni siquiera podemos pagar, como dijo la presidenta el otro día, que no podemos pagar la deuda. Tal vez esa puede ser una inquietud que pueda tener alguien que está oyendo la magnitud del proyecto que comparte Pandra, ¿no? Bien, yo creo que esto se completaría si fuera capaz, en otro panorama, por supuesto, de movilizar la inversión propia de los argentinos. Igual si sirve de referencia para el conjunto de los oidores,
cuando hicimos el plan en su momento y lo presentamos, todo el plan estaba desarrollado a base de pico, pala, carretilla y mano de obra, sin aporte de capital. Todo el plan que se desarrolló, y se lo presentamos a Menem, recién asumido como presidente, y después a Duhalde, recién asumido como vicepresidente, era todo con pico, pala, carretilla y mano de obra intensiva, sin capital extranjero, sin capital de nada, todo trabajo humano. Así fue desarrollado. Hay una inversión previa a eso, que es la de la adquisición de las tierras, que yo creo que necesariamente tienen que ser expropiadas en sociedad con los actuales dueños, y ahí es donde tal vez se pudieran movilizar los dólares en poder de los argentinos, digamos. O sea, plata hay, plata hay. Tendría que ser un proyecto que también resulte atractivo a lo que tienen estos recursos. Pero me parece que el primer tema es resolver la adquisición de las tierras, que es mediante expropiación, pero obviamente hay que pagarlas lo que valen. Y ahí es donde tal vez, yo hice una experiencia muy chiquita en Avellaneda cuando queríamos el parque industrial comprando terrenos en la costa de Sarandí, ¿no? O sea, por ahí una cuestión es asociar a futuro a los actuales dueños. Tal vez un bono, o sea, hay un montón de eventos posibles para esa cuestión. Eso es lo que hay que estudiar y ponerse a trabajarlo, pero creo que es absolutamente financiable. Y después aparece el tema de la competitividad que esto te da al resto de la economía. Fíjate que sin el limo cayendo al Paraná, todo el tema de los puertos, de Corrientes a Oxo, todo el tema de los costos de mantenimiento de la hidrovía, cambia, pero absolutamente. Bueno, ahí todavía tenés algún socio potencial que también pueda trabajar en esto porque le mejora su rentabilidad, ya sea en el puerto, ya sea como transportador por la hidrovía. Yo creo que en este replanteo que decía hay que tener en cuenta esto. La importancia que tiene la hidrovía, lo que por allí funciona, todo lo que contribuye eso al PBI y lo que no contribuye porque se va, y que bien podría ahí tener un socio para aplicar a esta futura no necesidad de dragado y mejora de la rentabilidad de la hidrovía. Una pequeña pregunta. El dragado, el único responsable es el Bermejo. Sí, Alberto. Una pequeña pregunta. Vos, Carlos, comentaste que en el 89, 90, 91 se había intentado y no se pudo. Para todos los que escuchamos, vos, Walter, muy brevemente, uno imagina, pero si pueden decir cuál fue el obstáculo que impidió que se hiciera. ¿Cuál fue el obstáculo? Yo, la verdad que no tengo idea, ¿eh? Digo, porque se me ocurre que los destinatarios estaban en otra, simplemente. Simplemente. Bueno, si te sirve como referencia, la voluntad política se expresa muchas veces en situaciones claras o en situaciones estúpidas. Uno de los dos que recibieron el proyecto preguntó, ¿alcanzarán las carretillas para este trabajo? Y otro comentó, ustedes me quieren sacar los votos de la provincia de Buenos Aires. Porque una de las cosas que había que hacer era trasladar población a todos esos nuevos pueblos que se iban fundando en el trabajo intensivo que había. Si no hubo una voluntad política de hacerlo, sino que hubo una voluntad política de no hacerlo, que fue lo que determinó que no se hiciera. Gracias. Bueno, Esteban, ¿algo más? No, las dos respuestas, tanto la tuya, Carlos, como la de Walter, se asocian con la intención también mía de transmitir que no todo es cuestión de plata. Así es. No todo es cuestión de financiero, ¿no? Hay otros compañeros que también están diciendo que mucho se puede lograr con laburo, o sea, moviéndose, gestionando y pateando un poco de mesas también, ¿no? Y creo que esa tiene que ser una moraleja para todos. La concepción del microproceso, o como vos planteabas de la microeconomía, es fundamental. En nuestro caso, Alejandro Alves insistió toda la vida que el trabajo de un militante está siempre en el microproceso, que es lo único que tiene a la mano, y con la cual, y la sumatoria de miles de microprocesos,
se construye una gesta política. Bueno, Pablo, ¿todo Muy bien? bien, sí, paramos. Muchas gracias a los dos. Esperemos que nos llenen de preguntas y después, si hay alguna para trasladarla, trasladaremos y si no, ya veremos.